Hoy vamos a hablar de este tema porque es el tema de hoy. ¿Qué está haciendo hoy la iglesia entera? La iglesia cristiana, celebrando la resurrección. Hoy se está celebrando la resurrección. El mundo cristiano se ha puesto de acuerdo para que hoy sea el día que celebra la resurrección de Cristo. Y quisiera hacer como un repaso de todo lo que ya sabemos, lo sabemos, pero una reflexión. Y es que cuando vamos a las Escrituras nos damos cuenta de todo lo que pasó, una historia muy triste y al mismo tiempo muy que edificante acerca de las personas que siguieron a Jesús. Esos hombres y mujeres que siguieron a Jesús, antes de la Pascua comienza a desarrollarse algo absolutamente inesperado. Y es como todos esos hombres que habían estado con Cristo tanto tiempo, de un momento a otro lo van abandonando y lo van dejando solo en los momentos más difíciles, cuando Jesucristo más los necesitaba. ¿Cuándo uno necesita a los amigos? ¿Cuándo? Pero imagínense un amigo que es su amigo y que de un momento a otro, en una necesidad, ese amigo le dice, no, es que sabes que yo no voy a estar, yo me voy a ir, ustedes malas, hermano, mire a ver quién le ayuda. Es duro o no, ¿cierto? Y el Señor Jesucristo esperaba que sus discípulos estuvieran con Él. Y lo más fuerte es que a mitad de semana, todos los que hemos estado estudiando CIPEP sabemos, según CIPEP fue el miércoles de esa Semana Santa, lo que llamamos esa última semana de Pascua. El miércoles Judas, porque él no vio cantidad de cosas que él quería ver en Cristo, le dio mucha rabia, frustración y una cantidad de cosas que todavía son temas de debate. El asunto es que estaba decepcionado de Cristo, algo le sucedió a Judas y fue donde los sacerdotes y vendió la información y dijo, yo les digo quién es el hombre y en dónde está. Porque ellos, como hemos visto en los sermones de estos días pasados, los fariseos ya habían determinado matarlo porque estaban llenos de celos, unos celos impresionantes porque veían que la gente y la multitud estaba siguiendo a Cristo y dijeron, no, miren cómo se va todo el mundo detrás de este hombre, y acordaron matarlo. Y se acuerda que no solamente acordaron matar a Jesús, ¿a quién acordaron matar también? ¿Se acuerdan a quién? A Lázaro. ¿Por qué? ¿Por qué se acordaron matar a Lázaro? ¿Por qué? Porque ese milagro era impresionante y cuando Cristo estaba entrando hacia Jerusalén, se había quedado allá donde Lázaro, y todo el mundo veía a Lázaro vivo. Y decían los fariseos, no aguantamos más, este tipo es demasiado testimonio de que esté vivo, no, lo tenemos que matar también. Así que ellos habían determinado matar a Cristo, pero no encontraban como qué excusita tener, ¿no? Como tenían que encontrar algo. Y Judas, imagínense ese discípulo que estuvo contigo todo el tiempo, ese amigo querido, cercano, que conoció tantas cosas, que oyó tantas cosas, que vio tantas cosas, y de pronto este hombre en su corazón algo sucede y va y vende información y dice, yo les entregaré a este hombre que ustedes buscan. Y lo vendió la información por, ¿cuánto fue? 30 monedas de plata. Y luego Pedro, imagínense, el Pedro, el que había dicho, tú eres el Cristo, el Señor, el Mesías, y que Cristo le había dicho, Pedro, esto Dios te lo reveló a ti, Pedro, y Cristo vio en él alguien muy especial, en Pedro, y este Pedro, que estaba ahí siempre cercano a Cristo, y que había dicho, yo nunca, ¿cierto? Qué lío con esas promesas, yo nunca te voy a traicionar, nunca, todo el mundo te dejará, todo el mundo te abandonará, pero yo nunca, ¿no? Y eso me hace acordar de muchos amigos que hacen, no, yo seguro, yo estoy ahí, hermano, tranquilo, tranquilo, y llega uno y, yo voy, yo le ayudo. ¿Les ha pasado alguna vez? Con algún amigo así, que eso le prometen a uno, esto y aquello, y no, soy tranquilo que yo voy y yo le ayudo, y llega uno y qué tristeza, pero aquí estamos hablando de algo más serio todavía. Y es que Pedro había dicho, yo nunca te dejaré solo, nunca.
Cristo, ¿qué estaba pasando con Cristo? Necesitaba el apoyo de sus amigos más cercanos. ¿A quién tenía en este mundo el Señor Jesucristo? En la carne, ¿a quién tenía? A sus discípulos, sus amigos con los que había pasado tanto tiempo. Y el Pedro llega y en el último momento, porque se sintió en peligro, porque dijo, uy, qué tal que a mí también me cojan preso y me peguen. Uy, no, yo no conocía a ese tipo. No, me parezco a algún discípulo, pero yo no soy. ¿Se acuerdan? ¿Y cómo lo negó? ¡Qué decepción! ¡Qué decepción! Un hombre que niega a Cristo. Pedro lo niega. Aunque Mateo 26:34 dice, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. De valientes en el momento. Y nosotros vamos a estar ahí, tranquilo que nosotros... Puro cuento. Puro cuento, qué decepción, qué tristeza. Lo abandonaron, lo dejaron, lo vendieron. Y aquí Pedro le está negando y dice, no, yo no conozco a ese Señor, yo no lo conozco. Y durante los momentos de más dolor y angustia, cuando Cristo estaba en oración, cuando él estaba, dice, sudando gotas de sangre de la angustia, porque él sabía todo lo que venía. En ese momento, cuando él necesitaba que sus discípulos estuvieran con él, apoyándolo, afirmándolo, orando por él, intercediendo por él, ¿qué pasó con ellos? Todos dormidos. ¿Alguna vez le ha dado un ataque de sueño? Y usted quiere estar ahí, pero usted no puede. ¿Sí le ha dado? Yo he visto que a algunos les da aquí en servicios, ¿no? Sí. No, y yo los comprendo, tranquilos. Y los discípulos se durmieron, los discípulos en esa situación, en este lugar tan rico, en una buena silla, bien desayunadito, bien calientico. Eso es muy rico el echarle el motocito. pero ese tema era gravísimo en ese momento, porque ¿dónde está el Señor Jesucristo? ¿Dónde está? Está en el Getsemaní. Y está al borde de pasar todo lo que tiene que pasar. Y sus discípulos todos se durmieron. Y Cristo vino y les dijo, oiga, ¿ustedes qué les pasa? ¿No pueden estar conmigo un ratito orando conmigo? Él todo afligido y sus discípulos... Y hay algunos que aquí también, no, hay alguno que ronca por aquí, algún testimonio. Teníamos una señora así en una iglesia nuestra, y es que ella tenía unos problemas de salud y no todo el mundo sabía, y teníamos misericordia con ella porque ella se dormía y de verdad roncaba y todo el mundo, ay, bueno, Señor, perdónala. Así que cuando apresaron a Jesús, todos los discípulos salieron corriendo, todos se fueron, todos. ¿Y por qué se irían? ¿Qué nos muestra estas circunstancias de los discípulos? ¿Qué nos muestran? ¿Qué nos muestra? Ideas. ¿En qué condición estaban ellos? Dice, y al anochecer de aquel día, ¿cuándo? Bueno, después de la crucifixión, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas Tenían miedo. ¿Será que a uno le da miedo que lo vayan a uno a torturar? En estos días he estado continuando porque me ha gustado muchísimo. He estado impactado con la historia de Rusia, ¿no? Y todos los cambios políticos que hubo con Lenin, con Stalin, y todas las masacres y la gente que ha muerto en esa revolución, y cómo mataron tanta gente, tantas personas. Por lo menos 40 millones de personas Stalin mató. Los mató en su revolución y no le molestaba nada. Decía, esos son las consecuencias de los cambios y se tienen que morir. Y los mataba o los dejaba morir de hambre, literalmente muriendo de hambre. Les quitó todos los medios de producción para hacer la revolución. ¿Por qué? Porque no quería que nadie tuviera nada. Él no quería que nadie fuera dueño de nada. Y al quitarles las cosas los dejó en hambre.
y murieron muchos, millones de personas murieron de hambre. Y al que no estaba de acuerdo con él, Stalin era lo más violento. En una reunión que hubo, él con supuestamente su gobierno se dio cuenta quienes no alzaron la mano en una votación que hubo, y en ese año fueron misteriosamente muriendo todos. Impresionante, era un asesino inmisericordia. Ustedes, si estuviéramos viviendo en un régimen asesino, ¿ustedes tendrían miedo? Hermano, es una vaina muy fregada. Porque es que lo que hicieron en estos pueblos fue irles quitando la dignidad. Y estaba ayer hablando con Andrés Felipe de este documental, que fue muy interesante lo que sucedió, porque se dieron 3 hombres que vivieron en la misma época, en el mismo país, que cambiaron la faz del mundo, la faz política del mundo, que fueron Marx, Engels y Darwin. Marx con su materialismo, Engels con su, ¿cómo se llama?, dialéctica histórica. La dialéctica histórica es que él dice que todos los pueblos han tenido violencia y por lo tanto ellos usarían la violencia igual, ¿no? Es que es un hecho. Y Darwin, que le quitó el piso al mundo de creer en Dios. Les quitó a Dios y ellos dijeron, fantástico, qué teoría más fantástica, venga para acá, nos sirve. Y esas 3 cosas se unieron, y se unieron en un momento preciso y exacto en el que el imperio ruso estaba acabando con una dinastía de 300 años, los Romanov, y vino Lenin y tomó todas esas ideas y las aplicó en Rusia. En Rusia se aplicaron todas las ideas que ahora Maduro quiere hacer algo parecido. Entonces, yo pienso que todas esas personas que sufrieron la muerte intencional, que no les dolía un pelo a esa gente decir eso, se van a morir todos, no importa, la revolución lo requiere. Y yo me acuerdo, yo tuve profesores en la Universidad Nacional que decían eso. Tuve una profesora durísima que decía que para hacer la revolución mucha gente tenía que morir. Sí, hacer la revolución implica, pero es que no dicen mucha gente vamos a matar, eso no lo dicen, dicen es van a morir. Y como Darwin les da este sentido de que no hay Dios, no hay moral y no hay que pagar a nadie ninguna, enfrentarse a la justicia moral de Dios, no hay Dios, pues entonces no hay problema. ¿Cuántos hay que matar para cambiar el mundo? Así que es doloroso ver la opresión, y esta gente tenía miedo. Y ¿cómo estaban ellos, los fariseos y ese mundo religioso? Decidido a matar al que fuera. Y mataron a Cristo, y todos los discípulos estaban con miedo, tenían angustia. Entonces, ¿qué nos dice la escritura de los discípulos? Que eran personas como nosotros. Si nosotros hubiéramos estado ahí, ¿ustedes creen que hubiéramos sido distintos? Hubiéramos reaccionado posiblemente igual. Porque es muy fácil ahora, después de 2000 años, decir, ay, yo si hubiera estado ahí, uy. Sí, ya voy, Toño. Yo creo que no. Y eran seres humanos como nosotros. Las escrituras no ocultan el hecho de las debilidades humanas de los discípulos. Y esto es increíble, nos muestra que los discípulos eran seres humanos como nosotros, con temores, miedos, inseguridad, seres humanos de carne y hueso que tenían miedo al poder de esta gente que podía asesinarlos y matarlos. Las escrituras nos muestran también que los discípulos no comprendían todavía quién era realmente Jesús. Habían estado 3 años con él, o más tal vez, pero todavía no sabían quién era ese hombre con el que habían pasado tanto tiempo. Y las escrituras nos muestran que no estaban dispuestos a dar su vida todavía por él. En ese momento, todo el mundo corra, hermano, corra. Hasta las escrituras son chistosas un poco, porque dice que un muchacho, ¿quién era posiblemente uno que salió corriendo y dejó la ropa? Dicen que era Marcos, ¿no? Juan Marcos. Dijo, yo prefiero en peloto correr, pero hermano, aquí no me coge nadie. Y corra. Así estaba el asunto. ¿Usted qué haría si llegan a su casa
la policía en una manera injusta y lo persiguen por cristiano. ¿Qué hace? Hermano, yo me boto por las ventanas, por donde sea. Pues si me pescan, pero pues no sé si usted sea tan espiritual y diga, aquí estoy yo. No sé, de pronto usted lo haga. Pero el asunto es que esta primera parte de las Escrituras nos muestran que estas personas eran seres humanos frágiles igual que nosotros. Pero nos muestra otra cara también, que es la que vamos a ver ahora. Estos hombres eran seres humanos común y corriente. Las Escrituras nos dicen entonces que este sistema opresivo se aseguró de que las cosas que Cristo había dicho no se fueran a cumplir. Y se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, Mateo 27, 62, y le dijeron, Señor, nos acordamos que aquel engañador, ¿cómo lo llamaban? Un engañador. Así que no es nuevo si llaman a Cristo hoy engañador, y si dicen de la iglesia cristiana que es un engaño, no es nada nuevo. Es un engañador, decían ellos. Cuando estaba viviendo aún dijo, después de 3 días resucitaré. Lo habían comprendido, habían entendido algo, ¿no? Pero dijeron, no, ese tipo es un engañador, es mentira, es un engañador. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten. ¿Qué era lo que ellos se imaginaban? Que iba a haber un complot, que los discípulos iban a venir de noche, se iban a llevar el cuerpo, lo iban a robar y después iban a decir que Cristo había resucitado. Lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Pero las otras escrituras nos dicen que cómo estaban los discípulos. Asustados, ellos no tenían el menor plan de nada, estaban por allá metidos, ocultos, encerrados, temblando del miedo, que ir a la tumba ni que nada. Ellos no tenían planes algunos de ir a la tumba, para nada, no pasó por su mente, dijeron, se murió, no tenemos ninguna intención de ir a la tumba a nada. Y por eso el relato, ¿no? El relato nos deja ver con claridad que ellos no tenían ninguna intención de salir a ir a la tumba, nada. Y en la tumba, por si acaso, los romanos habían puesto junto con los sacerdotes y fariseos una guardia y habían sellado la tumba para que nadie entrara. Muy bien. Y dice que después de la resurrección, cuando Cristo resucita y suceden todos las cosas que leímos ahora, que Paulita leyó, cuando este milagro increíble sucede y Cristo resucita, entonces estos soldados que estaban al frente de la tumba, que habían caído como muertos, como desmayados, cuando vieron lo que pasó, fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de las cosas que habían acontecido, y reunidos con los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. ¿Raro? Odebrecht, la misma, ¿cierto? Corrupción, el ser humano es corrupto, el ser humano es frágil, el ser humano se compra con cualquier cosa. Y ellos recibieron el dinero, ¿y qué les dijeron? Digan, sus discípulos vinieron de noche, lo hurtaron, estando nosotros dormidos, lo cual era inaceptable, hubieran merecido la muerte. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido, y este dicho se ha divulgado ¿entre quiénes? Los judíos nunca creyeron en la resurrección de Jesús, nunca. Pues los que no creyeron, ¿no? No creyeron que Cristo hubiera resucitado. Es más, ellos no creyeron en Jesucristo como Dios. Es más, ellos creen que Jesucristo es simplemente un profeta, un hombre muy interesante, judío. Pero ellos, ¿a quién están esperando? Al Mesías, porque según ellos el Mesías no ha venido.
Ellos no creyeron. Ellos quisieron creer más esto. ¿Qué quisieron creer? Que ese era todo un cuento, todo ese cuento de Jesús y todo el cuento del cristianismo es una mentira, es un engaño que los discípulos propagaron para su beneficio. Pero ¿en dónde estaban los discípulos? Lo que menos tenían interés era en estos cuentos de algún engaño. Ellos estaban temblando de miedo, estaban ocultos, estaban miedosos, llenos, habían corrido, ellos estaban buscando su vida. Así que ellos estaban calladitos, que no sepan que yo fui discípulo, así como Pedro. No, yo nunca lo conocí. ¿Cuál era la actitud de los discípulos? Estar callados, silencio, estaban ocultos y no querían confesar nada de que ellos hubieran andado con Jesús. Y esto es lo que deja la Escritura claro, que aquí algo pasa. Y lo que viene a continuación es que vienen las noticias increíbles, inesperadas totalmente, de que estas mujeres van al sepulcro porque, como había sido un entierro tan rápido, tan repentino, porque llegaba el sábado, que era de gran solemnidad, no alcanzaron a sepultarlo como debía ser, con todas las especias aromáticas y los envolvían de cierta manera y los ponían en la tumba. Pero como el sábado estaba llegando y eran ya casi las 6 de la tarde y dijeron el sábado llegó y el sábado era más importante, que era una institución enorme, entonces ellos pusieron el cuerpo de Jesús como pudieron en la tumba y se fueron a guardar el sábado y volvieron el domingo temprano para terminar todo ese, ¿cómo lo podemos llamar? Embalsamiento. Todo lo que tenían que hacer en el cuerpo de un muerto. Y cuando ellas vienen por la mañana sucede la resurrección. Y estaban absolutamente idas, no comprendían qué era lo que estaba pasando. Estaban absolutamente impresionadas, pero Cristo finalmente, como lo leímos en la Escritura, habla con ellas y les dice: vayan, díganle a los discípulos lo que han visto, lo que ustedes están viendo, lo que he resucitado. Y salen estas mujeres y van donde están los discípulos. ¿Cómo estarían los discípulos todavía ahí quieticos, de miedo? No querían salir, estaban escondidos, con la puerta cerrada, llenos de miedo. Pero ¿quiénes se arriesgaron a salir? Pedro y Juan. Dice la Escritura en Juan 20, versículo 13 en adelante: y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro después de que las mujeres llegaron y avisaron. Que ese ya es un hecho increíble que Dios hubiera usado, que está lleno de paradojas las Escrituras, porque el testimonio de las mujeres en ese tiempo era despreciable. La gente no le ponía cuidado al testimonio de las mujeres, porque había esta mentalidad cultural de que ellas no decían nunca la verdad, que el testimonio de ellas no valía, o bueno, no sé qué más cosas habían, pero el asunto es que las mujeres no eran buenos testigos. Y es muy interesante que Cristo las escoja a ellas como los primeros testigos de su resurrección y las envía a hablarle a los discípulos acerca de la resurrección. Hace 2000 años Cristo les dio la autoridad para hablarle a los discípulos acerca de la resurrección, y todavía tenemos problemas en las iglesias cuando una mujer predica. Y entonces las personas que se han puesto de mal genio conmigo cuando una mujer aquí pasa y predica y me dice: pastor, ¿por qué las mujeres en su iglesia predican? Yo les digo esto: hace 2000 años las mujeres llevaron un mensaje a los discípulos, el mensaje de la resurrección. El problema es que ellos todavía, algunas personas hoy, no le quieren creer a las mujeres. Pero yo le decía: mire, las condiciones para que una mujer enseñe son las mismas condiciones para que un hombre enseñe. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las condiciones para que un hombre enseñe? ¿Dónde están? Aquí en las Escrituras, ¿dónde están las condiciones? ¿Cuáles son los requisitos de un pastor para que enseñe? Que sea esposo de una sola mujer, que tengan bajo autoridad a sus hijos, que tenga buen testimonio, que no sea ladrón, mentiroso, borracho, que sepa enseñar, que tenga el don de la enseñanza, que conozca las Escrituras, que conozca el Evangelio, que dé en su vida los frutos del Evangelio. Ese hombre puede predicar. La mujer igual, que esté con un hombre
que sea su esposo, que tenga sujetos a sus hijos, que tenga buen testimonio, que tenga una vida intachable. Bueno, y cuando yo veo una mujer así, digo, ¿por qué no puede predicar? Tiene todas las condiciones para predicar. Si está, por ejemplo, en el caso de mi esposa, yo conozco a mi esposa y entonces estaban atacando una vez a Paulinita que por qué ella predicaba. Le dije, bueno, ¿saben qué? Yo la conozco, yo sé quién es ella. Como esposo sé quién es ella. Tal vez usted no la conoce, tiene todo, no la conoce, pero yo sé quién es ella y por eso ella predica, porque yo sé quién es ella. Sí. Y si hay alguien que ha estudiado teología es Paulinita. Así que tiene toda la autoridad para predicar. Pero si ella fuera una persona que, bueno, tiene todos estos comportamientos inaceptables según las Escrituras, pues no podría predicar. ¿O es que un hombre porque es hombre, solo porque es hombre se puede parar aquí y predicar? ¿Solo porque es hombre? ¿Y qué si habla mentiras y engaños y es ladrón? No es porque sea hombre, es porque conoce las Escrituras. Entonces Cristo hace 2000 años mandó un mensaje impresionante. Vayan y hablen de que yo resucité. Y Cristo le dio un nivel a las mujeres que no se había conocido hasta entonces. Y hoy Dios quiere que igual las mujeres sean mujeres de testimonio, que tengan hogares, que edifiquen sus hogares, que sean madres, que sean esposas, que sean ciudadanas, que sean mujeres de respeto. Que no anden en tonterías, como dice Pablo, hablando en bobadas y cosas de esas, viendo novelitas o cosas de esas. Hay algunas novelas que son buenas, ¿no? Son costumbristas y todo más, no quiero condenar toda novela, ¿no? Pero sí, estilo corintellado en ese mundo, no sé, pero usted me entiende. Decir que sean serias en su vida, igual que los hombres, ¿no? Entonces Dios les hace un llamado a las mujeres, ¿no? Vivan su dignidad de mujer. Vivan como mujeres de Dios. Muy bien, entonces, dice que corrieron Pedro y Juan, y que Juan llegó primero que Pedro al sepulcro, y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto con los lienzos, todo muy bien organizado y enrollado en un lugar aparte. Y entonces entró, ahí sí, el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y hay una declaración muy hermosa. Dice que él vio y creyó. Y esa declaración es lo que comienza a ser una revolución en el corazón, en la mente, en la actitud y en la vida de los discípulos. Estos discípulos que estaban con miedo y que estaban al borde de un ataque de nervios por la persecución, de un momento a otro abren puertas y dicen, vamos a predicar a aquel que ha resucitado y que nos ha hablado. Porque Cristo se aparece después a ellos, a todos reunidos, a Tomás el que ha dudado, y todos lo ven y todos hablan con él, comen con él, y ¿cuál miedo ya? Ya no hay ningún miedo. Y es ahí donde el apóstol Pablo habla del poder de la resurrección. Es lo que nos transforma. ¿Sabe qué es lo que realmente nos puede transformar a todos nosotros de nuestros miedos y de nuestras limitaciones y nuestra incapacidad para vivir como cristianos y para ser testigos de Cristo? Comprender el poder de la resurrección de Cristo. Y es esto que se resume en esta frase. Dice, y vio y creyó. Y entonces mi pregunta cuando yo estaba haciendo el sermón es esa, ¿no? Señor, ¿he creído yo realmente en que tú resucitaste y que estás vivo y que tú moras en mí y que tú eres quien me das el poder para vivir como cristiano? Y ahí en ese tema tenemos que profundizar, porque entre más entienda usted la resurrección y entienda quién es ese Dios que resucitó y que está vivo y que ha enviado su espíritu y viene en Pentecostés y llena toda la iglesia y les da el poder para ir a ser testigos, es por el poder de la resurrección de Cristo. Y es lo que Pablo dice, mire, yo era
1000 cosas. En el pasado, fariseo, guardaba la ley, era obediente de la ley, circuncidado en el 8º día, de la tribu de Benjamín, me eduqué con lo mejor que había en esa época, pero todo lo tengo ahora por basura, por amor a Cristo mi Salvador, para conocerlo y conocer el poder de su resurrección. Pablo habla de eso. Y nosotros, ¿cómo estamos en ese tema de conocer el poder de la resurrección de Cristo? ¿Está en nosotros ese cambio de cómo éramos en el pasado, del miedo, del cuidado? Ahora vivimos una vida distinta. Y si no hay realmente una diferencia marcada, necesitamos cuestionarnos cómo está nuestra creencia en la resurrección. ¿Cuánto creemos realmente de la resurrección? Que ellos creyeron la resurrección se muestra por la manera como ellos dieron su vida. Y la historia nos dice, al menos la historia nos dice, que los discípulos todos dieron su vida con gozo, ninguno con miedo, ninguno con miedo. Estuvieron dispuestos a entregar ahí sí su vida. Ya no tuvieron miedo de nada. Y entonces cuando uno estaba mirando, porque hay varias versiones, la verdad es que no hay acuerdo histórico en algunos de ellos. Algunos dicen que murió tal, fue aserrado, no colgado o no decapitado, pero todos murieron de alguna manera trágica por el nombre de Cristo y por su predicación, porque ellos predicaban a Cristo resucitado. ¿Saben cuál fue el primer sermón de Pedro? ¿Cuál es el centro de la predicación del primer sermón de Pedro? ¿Cuál es el centro de su predicación? El centro del sermón allá en Hechos capítulo 2. ¿Cuál es el centro? Cristo ha resucitado. Ese es el centro de la predicación de Pedro el día de Pentecostés. Dice, hermanos, este Cristo al que ustedes crucificaron, Dios le ha levantado de los muertos, para que todo el que crea en Él. Y entonces ellos dicen, ¿y entonces qué haremos? Les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo, para que sean borrados sus pecados. Así que el centro de la predicación de Pedro fue la resurrección de Jesús. Con el Espíritu de Dios en él, predicó a Cristo resucitado. Y por su predicación, que era lo que ellos iban llevando por todo el mundo, por su predicación, Jacobo, hermano de Juan, murió decapitado. Pedro crucificado, cabeza abajo. Eso es lo que dice la historia. Andrés crucificado. Marcos linchado. Lo agarraron y lo jalaron por todo el pueblo como con unas garfios y lo arrastraron hasta que murió. Santiago decapitado, Bartolomé crucificado, Tomás atravesado con una lanza, Lucas colgado, Mateo atravesado con lanza, Santiago Alfeo crucificado, Judas Tadeo crucificado, y el único que murió de muerte natural, aunque fue perseguido, fue Juan. Y sufrió persecución. Y entonces aquí es donde yo ya veo temblando algunos. ¿Por qué? Porque yo mismo me hago la pregunta, Señor, ¿y por haber creído yo me va a tocar este tema? ¿Qué harían ustedes si a ustedes les toca? ¿Saben qué? Hablando ayer también, porque charlamos mucho con Paulinita y con Ipe de la historia de nuestra nación y de todas las cosas que vemos. ¿Saben qué? Nosotros en Colombia, nuestras generaciones, nosotros que estamos aquí, estamos viviendo unas épocas absolutamente hermosas de nuestra nación. Ustedes dirán, ay no, que la corrupción, que cuidado con Petro, todas vainas. Pero yo les digo, hemos estado viviendo, ustedes, y yo les decía, esta mañana en el desayuno, les decía, yo no conozco la violencia. Yo personalmente no conozco eso. Yo no sé lo que es tener una hermana que haya sido violada, ultrajada, ¿sí? Como ha sucedido en las áreas rurales en nuestro país. Yo no conozco eso. Y creo que ustedes tampoco. La gran mayoría, no sé, tal vez algunos sí. No sabemos de eso. No conocemos el dolor de lo que es morir de hambre. No sabemos eso. No sabemos eso. No sabemos lo que es ver
que lleguen las supuestas autoridades, cualquiera que sea el bando, a fusilar, a decapitar y a ponerle los genitales en la boca a nuestros padres. Eso es común en la historia de violencia de nuestro país. Nosotros no sabemos nada de eso. Y estamos viviendo una época muy linda, y por eso tenemos que dar gracias y ser agradecidos con Dios, porque estamos viviendo una época muy linda. La pregunta es si va a continuar esto así. ¿Hasta cuándo? Porque la historia del mundo es continua violencia y continuo enfrentamiento y continuas rebeliones y continuas cosas que pasan. Así que la pregunta sería, por nombre de Cristo, ¿estamos dispuestos a qué? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde correría usted? Porque lo primero es correr, hermano. Pero ¿hasta dónde? ¿Y qué estamos dispuestos? Saben que una de las cosas más increíbles que hace, Andrés Felipe decía algo interesante, decía, papá, mira, en Rusia, en la Rusia, el sufrimiento y la opresión traída por Lenin y Stalin y ese sistema que hubo, fue increíble, porque ellos quisieron acabar con la religión, y lo curioso es que no pudieron. La Iglesia Ortodoxa está ahí y la gente tiene un deseo espiritual. Mientras que en Europa, que hubo libertad, la gente se fue olvidando de Cristo voluntariamente. Los intelectuales metieron ideas en el mundo y hoy Europa no quiere saber de Cristo, no quiere. Entonces, qué curioso, el sufrimiento trajo la espiritualidad de la gente, y la libertad y la comodidad. La libertad y la comodidad trajo abandono de Cristo. ¿No les parece increíble? Entonces, ¿qué es mejor? ¿Seguimos en esta comodidad? Yo digo sí, sigamos en esta comodidad, pero hagamos un esfuerzo muy especial para saber lo que Cristo hizo por nosotros y para que tengamos el poder de la resurrección en nosotros. Y aprovechemos este tiempo de paz y de calma en nuestra nación y seamos luces y prediquemos a Cristo, porque el poder de su resurrección está en nosotros y tenemos que decir, Señor, aquí estoy, úsame a mí, envíame a mí, ayúdame a ser un vocero de tu resurrección. Señor, te damos gracias por este tiempo, te doy gracias por mis hermanos, bendícelos, Señor, bendícelos, Señor. Y en esta comodidad en la que vivimos, Señor, aguárdanos, porque vamos anhelando más y más cosas materiales y vamos haciendo los sueños de la carne, y a veces nos vamos acomodando, Señor, al mundo y a las cosas del mundo. Ayúdanos, Señor, a vivir por el poder de tu resurrección. Y te pido, Señor, ahora que celebrando tu resurrección, Señor, vengamos acá a tomar la cena del Señor. Y vamos a tomar los símbolos del pan y el vino que nos hacen acordar de tu muerte, pero que también tú estás vivo ahora y que vivimos por tu vida, porque tú nos alimentas. Tú eres nuestro verdadero alimento. Tú eres el poder en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestro espíritu, que nos capacita para sufrir cualquier circunstancia, como pasaron los discípulos, circunstancias gravísimas, terribles, pero ellos con gozo dieron su vida, porque ellos consideraron que tú eres el verdadero alimento, tú eres la verdadera vida y tú eres la verdadera comida y bebida.